Sean bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad nosotros vamos a continuar con lo que viene a ser en este caso la elaboración, el diseño y elaboración de lo que es un proyecto, pero un proyecto ecológico ambiental. En anteriores ocasiones nosotros hemos podido precisamente apreciar qué es un proyecto, cuáles son los orígenes, los tipos de proyectos. Hemos analizado precisamente el proceso de elaboración, las diversas metodologías que existen y que nos permiten precisamente estructurar o diseñar un proyecto. Y a partir de ahora, nosotros vamos a empezar a ver precisamente la evaluación ambiental de un proyecto. Entonces, sean ustedes bienvenidos y vamos a empezar. Y por supuesto, para poder empezar, tenemos que hablar de un concepto que es importantísimo y que es clave. Hablar de gestión ambiental o gestión de la calidad ambiental en función precisamente a qué lo que establece precisamente la ley 1333 o la ley 1333 o la ley de medio ambiente establecido precisamente en nuestro país, en la cual establece que es deber del Estado y la sociedad garantizar el derecho que todas las personas gestantes y habitantes del planeta, del territorio nacional, tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano, en un medio ambiente precisamente adecuado para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Para ello es importante que nosotros hablemos de calidad ambiental y esto significa precisamente es un conjunto de acciones o de pasos que va a desarrollarse en una organización con el objetivo inicialmente de, por supuesto, de identificar aspectos e impactos ambientales que están relacionados con el accionar de la organización para poder ahí gestionar los mismos, reduciendo el impacto ambiental que se pueda precisamente producir debido a las actividades que se desarrollan de manera diaria o cotidiana. Calidad ambiental es el esfuerzo deliberado y sistemático que se va a desarrollar de manera conjunta para el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida. ¿Cuáles son los objetivos que percibe la calidad académica? Pues no, perdón, la calidad ambiental es la preservación, conservación y la mejora y la restauración de nuestros recursos naturales y por supuesto nuestro medio ambiente. Vamos precisamente a adecuar todo nuestros procesos precisamente para poder garantizar de que los impactos ambientales sean precisamente reducidos o minimizados para poder lograr precisamente una mejor calidad de vida. Bien, y ya que estamos hablando precisamente de lo que es en lo que es el tema ambiental y lo que es la regulación, nosotros habíamos mencionado en algún momento que la ley 1333, que fue aprobada en el año 2000, perdón, en el año 1992, 27 de abril, tiene unos años más tarde su reglamentación. Y uno de los reglamentos más importantes o más relevantes es el Reglamento General de Gestión Ambiental, que en su artículo 3 establece precisamente que en toda actividad, obra o proyecto es indispensable, importantísimo y obligatorio, porque está en la norma, que se pueda precisamente establecer no solamente las políticas ambientales, los procesos e instrumentos de planificación ambiental, sino que también precisamente que se pueda desarrollar e implementar en los procesos de planificación estratégica. Y aquí en el tema de planificación estratégica vamos a ingresar en lo que viene a ser en este caso en los planes de desarrollo y por supuesto también vamos a ingresar en los proyectos. De los planes salen los proyectos. Un plan puede tener 4, 5, 6 o 10 proyectos que van a alimentar y que van a hacer que ese plan finalmente se alcance o se desarrolle en el corto y mediano plazo. De tal manera que fíjense que ya la normativa así lo establece. Y también este mismo decreto establece que debe existir instrumentos de regulación ambiental o IRAS que van a permitir precisamente o que nos va a permitir tener un alcance particular, pero también un alcance general. Aquellos reglamentos de alcance general no es otra cosa que simplemente
toda la normativa ambiental que existe, como por ejemplo el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental, el Reglamento de Actividades para Sustancias Peligrosas, el Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos, el Reglamento en materia de contaminación atmosférica, el Reglamento en materia de contaminación hídrica, el Reglamento ambiental para el sector industrial y manufacturero, el Reglamento ambiental para el sector industrial, perdón, para el sector hidrocarburos, entre otros. En cuanto al tema de normativa, y por supuesto, unos años más tarde, fíjense que sale la ley 755, que es en este caso la ley de gestión integral de residuos sólidos, la ley de la madre tierra, entre otros, que vienen a complementar y que vienen precisamente a brindar el paraguas suficiente para poder precisamente gestionar y crear una mayor conciencia medioambiental, porque parte también con el tema de la educación ambiental, pero por sobre todo generan los instrumentos necesarios para la gestión ambiental. De ahí que estos instrumentos de alcance particular que están descritos en estas normas establecen básicamente dos tipos de instrumentos de alcance particular, los que están establecidos o conocidos como preventivos y los correctivos. Entre los preventivos, en este caso, va a ser la evaluación de el estudio de evaluación de impacto ambiental y la declaratoria de impacto ambiental. Este último es una licencia ambiental que toda actividad, obra o proyecto debe de tener antes de iniciar los procesos precisamente de, eh, de construcción, de implementación y de ejecución de un determinado proyecto. Entonces, en este último, nosotros nos vamos a centrar precisamente en la aplicación de lo que viene a ser en este caso la gestión ambiental para poder relacionarlo con un proyecto. Entonces, fíjense que está establecido en la normativa ambiental vigente el hecho de que nosotros tenemos que cumplir con estos tipos de instrumentos y que son obligatorias para que toda actividad, obra o proyecto pueda precisamente alcanzar o obtener una licencia ambiental antes de iniciar obras. Y correctivos ¿qué significa correctivo? Que por supuesto que la organización, que el proyecto ya está en ejecución, que el proyecto probablemente ya esté en etapa de abandono. Entonces, la idea, como dice su nombre, es corregir, identificar los impactos ambientales y corregir los mismos, de tal manera que se puedan establecer medidas de mitigación y planes de acción y seguimiento. Entre ellos, nosotros vamos a tener el manifiesto ambiental y la auditoría ambiental para poder precisamente garantizar de que nosotros vamos a tener precisamente los instrumentos adecuados. A partir de acá, es importante que nosotros reconozcamos y que digamos precisamente que es indispensable que todo proyecto tenga una licencia ambiental, que todo proyecto tenga una licencia en función ambiental, de tal manera de que, como está en la norma, es indispensable que todo proyecto de diseño final deba incluir la parte de la gestión ambiental, la identificación de los aspectos e impactos ambientales, pero por sobre todo que se pueda cuantificar el impacto ambiental que pueda producirse en un medio, de tal manera que nosotros vamos, a partir de esa cuantificación, vamos precisamente a obtener una clasificación y esa clasificación finalmente nos va a generar en este caso una licencia ambiental. Dentro de esa clasificación nosotros vamos a tener categoría 4, 3, 2 y 1. ¿Por qué de mayor a menor? Porque cuando yo hablo que mi proyecto ha tenido una clasificación número 4, implica que los impactos ambientales son más positivos que negativos. Cuando, por ejemplo, un proyecto puede generar un impacto positivo, cuando va a generar empleos directos o indirectos, cuando en este caso va a beneficiar a un gran número de personas y va a generar precisamente el mejoramiento y las condiciones de la calidad ambiental que tiene precisamente una comunidad o un municipio. Entonces, los impactos ambientales pueden ser positivos, pueden ser mayores que los menores, de tal manera que vamos a tener una clasificación número 4. Y la normativa dice que cuando esto sucede, cuando nosotros obtenemos hoy hemos llegado a determinar que nuestro proyecto tiene una categoría número 4, se otorga directamente el certificado de dispensación. Es decir, que no se debe desarrollar absolutamente nada más y que básicamente nosotros tenemos que implementar lo que sería
ya o pasar en este caso a la siguiente etapa con lo que es nuestro proyecto. Cuando tenemos nosotros categoría 3, aquí ya empezamos, se empieza a complicar la cosa, significa que nosotros tenemos que tener en este caso una mayor cantidad de impactos negativos y eso va a ser precisamente que nuestro proyecto caiga en una categoría número 3. Significa que nosotros necesariamente tenemos que identificar los impactos negativos y elaborar un PPM y un PASA, un plan de medidas de mitigación y un plan de acción y seguimiento ambiental. Una vez que se otorga esto y la autoridad ambiental competente ha aprobado nuestro documento, se nos otorga la declaratoria de impacto ambiental. Para las categorías 1 y 2, significa precisamente que los impactos ambientales son mucho más fuertes y los casos positivos son escasos. Entonces, si se genera este es nuestro caso del proyecto que se va a desarrollar. Es importante que nosotros podamos elaborar un estudio de evaluación de impacto ambiental, analítico e integral. Esto va a significar, por supuesto, que va a ser un estudio mucho más a detalle. Va a ser un proceso en el cual nosotros vamos a diseñar acciones por proceso, en el cual nosotros vamos a identificar precisamente los impactos, pero por sobre todo vamos a generar medidas que permitan precisamente una reducción del impacto que se pueda generar en el futuro. Cuando, cuando se obtiene la declaratoria de adecuación ambiental, cuando prácticamente ya no estamos en un proceso de implementación, sino que ya en este caso la empresa o el proyecto ya está en ejecución. Entonces, como ya está en proyecto de ejecución, después de 5 años, después de 10 años en realidad, porque la licencia ambiental que te van a dar puede ser el certificado de dispensación, la declaratoria de impacto ambiental, tiene una vigencia de 10 años. Después de los 10 años, lo que corresponde en este caso para nuestro proyecto es que podamos desarrollar un manifiesto ambiental y ese manifiesto ambiental finalmente nos va a generar que la autoridad ambiental competente nos otorgue la declaratoria de adecuación ambiental. Entonces, estos permisos o estas licencias precisamente son otorgadas por la autoridad ambiental competente. Recuerden que la autoridad ambiental competente a nivel nacional, en el territorio nacional, es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. A nivel departamental son las gobernaciones a través de la Secretaría de Medio Ambiente o como pueda llamarse. Y a nivel municipal, la autoridad ambiental competente es el alcalde a través precisamente del departamento o unidad de medio ambiente. ¿Cómo se hace para obtener precisamente una ficha, una licencia ambiental? Primero, cuando el proyecto está en etapa de elaboración, es importante que se llene un formulario que se conoce como ficha ambiental. Este formulario tiene ya un contenido preestablecido, es tipo declaración jurada, es decir, todo lo que se vaya a escribir ahí tiene que estar, por supuesto, primero respaldado, segundo que tiene que ser, por supuesto, eh, información verídica, información real que va a permitir precisamente ir identificando y cumpliendo con todos y cada uno de estos elementos. ¿Quién llena la ficha ambiental? La llena, en este caso, un consultor ambiental que tiene, por supuesto, el aval y tiene los permisos del representante legal. El representante legal del proyecto, en este caso, puede ser el organismo financiador o puede ser el organismo o la institución que está llevando a cabo el proyecto. Una vez que se llena el formulario, esto pasa en este caso para revisión por parte de la autoridad ambiental competente. Ellos lo van a revisar, ellos van a verificar de que se haya llenado de manera coherente y que se lo haya hecho, por supuesto, de manera adecuada. A partir de ahí, ellos nos pueden decir si se aprueba nuestro documento o nos lo pueden rechazar. Supongamos que se aprueba. Si se aprueba, en este caso hay que analizar la categorización asignada. Entonces, nosotros podemos tener categoría 4, categoría 3, 2 y 1. Si fuese categoría 4,
significa que básicamente que el número de impactos ambientales son positivos, son en mayor cantidad positivos, por consiguiente nos otorgan directamente el certificado de dispensación. Para la categoría 3 ya le hemos hablado de que se otorga en este caso un ppm y un PASA, y para uno y 2 se establece un estudio de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, es importante que recordemos que la autoridad ambiental competente nos puede decir, ¿saben qué? Su formulario está mal llenado, o su formulario o su categorización no corresponde, entonces por favor revísenlo, nos los devuelven y nosotros tenemos que volver a ajustar precisamente para que éste cumpla con los requisitos establecidos precisamente por la normativa. Entonces, a partir de acá, es importante que nosotros podamos precisamente utilizar las metodologías de evaluación de impacto ambiental que sean las más adecuadas y las más pertinentes, de tal manera que nosotros podamos precisamente garantizar de que nuestro trabajo, que nuestro proyecto cumple con todos los requisitos establecidos en la norma. Entonces, para ello es importantísimo que nosotros podamos, vuelvo a insistir, en establecer un procedimiento que nos permita determinar o identificar de manera clara los impactos ambientales. Siempre es importante que cuando estamos en esta etapa, partir de información de línea base. Esta información de línea base puede ser, por ejemplo, proyectos ya elaborados con anticipación, es decir, años atrás, y que están de alguna manera relacionados con precisamente nuestro proyecto a ejecutar. También es información de línea base, por ejemplo, el plan de desarrollo territorial integral que tiene el municipio, que ha sido aprobado para la gestión, cada 5 años se aprueba esto. Entonces, es una información que nos va a permitir precisamente tener información muy valiosa, muy importante sobre el tema de la superficie territorial, sobre la composición de la población. Nos va a identificar, por ejemplo, información sobre población en el área urbana, población en el área rural. Nos va a generar información relacionada con el tema medioambiental, pero también con el tema de educación, salud, servicios básicos, caminos, entre otros. Entonces, partir de lo que nos pueda brindar, en este caso el PDTI del municipio donde nosotros vamos a trabajar, es una herramienta muy, pero muy importante, donde ya nos va a generar precisamente las herramientas básicas o bases para poder empezar a trabajar precisamente o terminar de construir lo que es la línea base. A partir de esa identificación, precisamente de la línea base, nosotros por supuesto tenemos que saber qué hace nuestro proyecto o qué se va a hacer en nuestro proyecto. Recuerden que la norma nos dice de que toda actividad, obra o proyecto tiene que obtener una licencia ambiental. Para ello es importante que nosotros podamos precisamente identificar nuestra área de influencia en el desarrollo de nuestras actividades cotidianas y, por supuesto, determinar qué aspectos e impactos ambientales se puedan llegar a producir durante el desarrollo de cada una de las etapas de nuestro proyecto. A partir de acá, nosotros vamos precisamente a aplicar la metodología que sea más adecuada y más pertinente para poder precisamente llegar a obtener la información que nosotros requerimos. De tal manera de que esa construcción de línea base ambiental es indispensable para saber con qué factores ambientales, qué aspectos ambientales están precisamente están relacionados de manera directa o indirecta con nuestro proyecto y por supuesto con cada una de las etapas. Para ello, nosotros tenemos que tomar en cuenta que esa interrelación que vamos a tener de los diferentes factores ambientales va a tener una interrelación, por supuesto, con nuestro proyecto y de que de alguna manera nuestro proyecto va a afectar al medio físico y al medio biótico, al medio biótico y al medio abiótico. El medio abiótico es todo aquello que no tiene vida. Por consiguiente, vamos a tener, por ejemplo, la parte geológica, vamos a ver tema de condiciones sísmicas, suelo, clima, calidad del aire, agua superficial, entre otros, y la caracterización del medio biótico, todo aquello que tiene vida, como es la vegetación, nuestros recursos forestales, faunas, áreas protegidas, entre otros. Vamos a ver tema de la ecología. Cuando hablamos de la caracterización del medio social, tenemos que tomar en cuenta el comportamiento de la población, el nivel de educación, salud, pues, la presencia o no de, por ejemplo, de pueblos indígenas o territorios o TCO, territorios indígenas originarios campesinos que están regulados y que están
en este caso, eh, y que tienen presencia en el área de influencia de nuestro proyecto, así como también precisamente la presencia de servicios básicos, transporte y otras actividades, y otros que son parte de precisamente la identificación de los impactos ambientales. Es decir, es un análisis completo precisamente que nos va a permitir identificar todos estos factores desde el momento que nosotros decimos nuestra actividad, nuestro proyecto va a desarrollar estos procesos, vamos a generar la extracción de estos recursos, se va a generar estos impactos. Entonces, primero nosotros sabemos qué es lo que va a hacer nuestra empresa, a qué se dedica o qué pretende nuestro proyecto con una vez que se ejecute. A partir de ahí, nosotros vamos a identificar qué factores ambientales y vamos a identificar los impactos ambientales. Todo esto nos va a permitir generar una valoración del impacto ambiental y la valoración, por supuesto, va a tener en los diferentes factores ambientales como el aire, el agua, el suelo, la ecología, el ruido, aspectos socioeconómicos y, por supuesto, el tema de la salud. Es decir, nuestro proyecto puede afectar precisamente a todos estos factores. Y es importante que recordemos también que en cada uno de estos reglamentos ambientales sectoriales, reglamento general en materia de contaminación hídrica, por ejemplo, nos va en la parte de anexo, nos va a generar una serie de elementos que nos va precisamente eh, a generar las condiciones para poder medir de qué manera nosotros estamos afectando precisamente al medio ambiente. Y por supuesto, por ejemplo, ¿qué nos va a permitir generar, identificar la generación? Si nuestro proyecto va a generar gases, si va a generar presencia, por ejemplo, de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, dióxido de carbono, algunos otros óxidos fotoquímicos, algunos presencia de metales pesados, entre otros, así como también la afectación que podamos tener hacia lo que viene a ser en este caso la contaminación hídrica, la contaminación eh, la acústica, y por supuesto todos estos van a ser codificados y nos van a ir permitiendo precisamente ir construyendo nuestra tabla donde nosotros vamos a ir desarrollando en función a la etapa, desde la etapa de precisamente de operación hasta la etapa de abandono, donde nosotros precisamente vamos a ir identificando los impactos ambientales, las actividades que se van a desarrollar, los efectos que se puedan provocar y por supuesto vamos a permitir precisamente hacer una codificación del mismo para poder precisamente posteriormente a esto nosotros generar acciones que permitan la reducción o la mitigación precisamente de los impactos ambientales en todos y cada uno de los factores ambientales que se puedan llegar a producir durante todas y cada una de las etapas que nosotros vayamos a desarrollar dentro de lo que viene a ser en este caso nuestro proyecto. ¿Y por qué es importante que se pueda precisamente identificar de manera clara cada uno de estos aspectos? Porque es una herramienta muy valiosa para poder hacer seguimiento, para poder hacer monitoreo y para precisamente garantizar que en la etapa de evaluación ex post, cuando se nos evalúe la eficacia de nuestro proyecto, pues se pueda precisamente llegar a medir estos indicadores y ver si las acciones que se han tomado en cuenta en la misma son las adecuadas o son las pertinentes. Todo esto, ese paso a paso que hemos venido mostrando, nos va a llevar precisamente a la famosa matriz de Lopol. La matriz de Lopol inicialmente nos va a generar una cualificación, porque nosotros vamos a generar una cualificación, es decir, vamos a ver el impacto ambiental que se puede ir presentando de manera cualitativa, pero luego a ese valor cualitativo nosotros le vamos a ir asignando un valor numérico. Y ese valor numérico es el que finalmente a nosotros nos interesa, porque por supuesto ese es el que nos va a generar este, este pequeño cuadro. Este cuadro, fíjense, que no es otra cosa que el resumen de los impactos ambientales, tanto positivos como negativos, que nosotros hemos ido llenando, producto de la elaboración de nuestro proyecto y que por supuesto, con el ejemplo que ustedes están viendo, nosotros tenemos una categoría 1, es decir, que los impactos negativos son altos,
que los impactos ambientales negativos son fuertes. Por consiguiente, a partir de esta categorización, nosotros tenemos precisamente que elaborar un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico e integral. Una vez que ha sido desarrollado esto, por supuesto, pasa a revisión por parte de la autoridad ambiental competente. Ellos van a decir si ha sido llenado de manera correcta y adecuada y finalmente nos van a otorgar, en este caso, una declaratoria de impacto ambiental, que es una licencia con la cual nosotros precisamente vamos a poder ya dar inicio a las obras y a las actividades que están descritas en nuestro proyecto. Entonces, recuerden que lo que hacemos básicamente acá es cumplir con lo que establece en la Ley 1333 y sus reglamentos, el Reglamento General de Gestión Ambiental, en el Reglamento de Protección y Control Ambiental, que son quienes desarrollan precisamente esta metodología y nos dicen que nosotros tenemos precisamente que utilizar estas herramientas para poder llegar a medir, a identificar y a medir y a cuantificar nuestros impactos ambientales para finalmente, precisamente, llegar a obtener una licencia ambiental. Un poquito para volver a recordar todo lo que ya hemos hablado, decimos que la ficha ambiental nos va a permitir precisamente el conceder, el tener una licencia ambiental. ¿Qué es la ficha ambiental? Para recordar, es un documento técnico jurídico de carácter de tipo de declaración jurada que contiene toda la información de la actividad, obra o proyecto que nosotros vamos a desarrollar, en el cual nosotros hemos incluido una descripción completa de todas las etapas de nuestro proyecto, pero por sobre todo hemos descrito las actividades que se van a desarrollar y cómo estas actividades están interactuando con el medio ambiente y cómo estas precisamente pueden llegar a generar un impacto ambiental. Y por sobre todo estamos cuantificando a través de la matriz de Lopol ese impacto ambiental que se va a producir para poder luego generar medidas de mitigación, generar medidas precisamente que permitan una reducción de ese impacto ambiental, una minimización del mismo y por supuesto con ello obtener una licencia ambiental. Todo esto que acabamos de hacer nos permite, volvemos a insistir en esto, obtener cuatro tipos de categorías. Nuestro proyecto puede entrar en cuatro tipos de categorías. Categoría 4, cuando los impactos positivos son mayores. Por consiguiente, no se requiere absolutamente nada más y la autoridad ambiental competente nos va a otorgar la licencia que se llama certificado de dispensación. Cuando nuestro proyecto tiene una categoría 3, es necesario elaborar un PPM y un PASA, un plan de mitigación, de medidas de mitigación y un plan de acción y seguimiento ambiental, para que finalmente, una vez aprobado, la autoridad ambiental competente nos otorgue el- la declaratoria de impacto ambiental. Lo mismo, la misma declaratoria, la misma licencia para la categoría 2 y la categoría 1, que nos dice que requiere un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico, integral y específico. Este estudio de evaluación de impacto ambiental, del cual nosotros estamos hablando, conlleva una información en detalle precisamente de todo lo que nosotros vayamos a hacer, de todas las actividades que nosotros vamos a desarrollar en cada una de las etapas que va a tener nuestro proyecto, de tal manera de que se identifique en detalle estas actividades y por supuesto se identifique o se desarrolle o se mida en este caso el impacto ambiental y también a partir de esa medición que nosotros podamos precisamente generar una acción que permita que se pueda reducir el impacto ambiental o que se pueda minimizar el mismo. Todo esto siempre con el objetivo de generar indicadores, de generar precisamente un sistema de monitoreo en el cual nuestro proyecto tiene que reportar de manera semestral precisamente eh, ante la autoridad ambiental competente para poder evaluar y garantizar de que nuestro proyecto precisamente está cuidando el medio ambiente, está preservando nuestros recursos naturales y por sobre todo no se está generando los impactos ambientales que se habían dicho o mencionado en el proyecto. De tal manera que el estudio de evaluación de impacto ambiental busca de manera exclusiva establecer medidas que permitan evitar, mitigar y controlar los impactos ambientales negativos e incentivar, por supuesto, los impactos ambientales positivos. Bueno, aquí tenemos las categorías que acabamos de mencionar anteriormente.
Esto quería mostrarle, esto sale de la página, en este caso del Instituto Nacional de Estadística, en el cual precisamente a lo largo de estos últimos 20 o casi 20 años, eh, 17 años para ser más exacto, se han venido precisamente presentando proyectos y cuántos de estos han venido precisamente aprobándose o obteniendo, en este caso, la licencia ambiental propiamente dicha por parte de la autoridad ambiental competente. Vamos a ver un dato curioso. En el año 2020, ustedes saben que hemos tenido la pandemia, solamente se presentaron 40 proyectos, de los cuales 37,3 proyectos fueron aprobados o tuvieron en este caso una aprobación a través de una licencia ambiental. En el año 2000, en este caso 2022, fíjense que es uno de los años donde más proyectos nosotros hemos presentado, que se han presentado a nivel nacional. Esto es un dato global de todo lo que es Bolivia. Se presentan 92 proyectos, de los cuales prácticamente, de manera curiosa, hay un mayor porcentaje de proyectos, en este caso, que son aprobados o licencias que son emitidas. ¿Y por qué cualquiera me puede llegar a decir esto no es posible? Pero sí es posible. No se olviden de que esto es un proceso que se lo desarrolla ante el ministerio, ante la gobernación o ante el municipio, y que si bien tienen que tener plazos preestablecidos, estos pueden, supongamos que un proyecto que se ha presentado en octubre del 2021, es muy posible que se haya atrasado y que haya obtenido finalmente la licencia ambiental en febrero del 2022. Es por eso que existe una pequeña variación porcentual entre lo que se aprueba y versus el número de proyectos que se han presentado a lo largo del mismo. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que todo proyecto no solamente tiene que tener una licencia ambiental conforme a la normativa medioambiental establecida, sino que tenemos que tomar muy en cuenta que los proyectos tienen una evaluación es antes y una evaluación es post. Es decir, que debemos de garantizar la sostenibilidad de nuestro proyecto en el largo plazo. De tal manera de que ustedes tienen que saber que al momento de que vamos a elaborar un proyecto, este va a ser auditado de repente 1 o 2 o 3 años después de haber concluido el mismo, de haber cerrado o haber estado en la etapa precisamente de cierre y abandono. De tal manera de que se nos va a generar un proyecto, una auditoría ambiental con el objetivo precisamente de garantizar de que todo lo que hayamos descrito nosotros en nuestra matriz, que nuestro proyecto iba a permitir la reducción de un 2% en cuanto a la calidad ambiental, que íbamos a reducir un determinado factor ambiental en un tanto porcentaje en 5 años. Estos indicadores que están en nuestra matriz de marco lógico, precisamente en nuestros objetivos de nuestro proyecto, va a ser evaluado. Vamos a ver si los recursos que se nos han otorgado han sido primero o inicialmente han sido bien eh, asignados conforme a la planificación, conforme precisamente a lo presupuestado en nuestro proyecto, y finalmente si es que se han producido los impactos ambientales, los impactos que se había dicho que se iba a hacer. Es decir, alcanzar un X cantidad de personas que iban a ser beneficiadas con el proyecto y, por supuesto, las reducciones en los impactos ambientales adecuados y pertinentes. Bien, eso sería precisamente lo que es la evaluación ambiental de un proyecto. Para un poquito más información, esas son mis redes sociales, los invito precisamente a que me puedan seguir y por supuesto les agradezco por el tiempo prestado. Muchas gracias.